Hola amigos de Pacto Mundial México, muchas gracias por su asistencia, gracias por estar presentes, por inscribirse a este webinar que es sobre elaboración de COE. Estamos muy contentas en el pacto de poder estar aquí con ustedes, a pesar de los días que hemos pasado. Como ustedes saben, han sido días un poco complicados y bueno, de alguna manera estamos agradecidas con todas las palabras de aliento de la gente que nos ha escrito, que nos ha mandado mensajes por celular, por mail, por Facebook, en las redes sociales ha sido todo un desencadenamiento de emociones, el deceso de nuestro director, Emilio Guerra Díaz, y bueno, al paso del tiempo iremos superando esta pérdida que es irremediable, era un gran ser humano, las muestras de cariño y afecto lamentablemente no las vivió como tal al final de su partida, pero sí las vivió en cuanto a su vida. Él sabía perfectamente cuán valorado era, ustedes se lo hicieron saber en su momento y bueno, pues no queda más que seguir su legado, un gran compromiso, una vara muy alta la que nos deja, porque fue un hombre totalmente entregado en corazón, en alma, a lo que era hacer voluntariado sobre todo. Él era un gran destacado del voluntariado en México. Estamos hablando de más de 30 años dedicados a estudiar, no solo a hacerlo, a promoverlo, sino a estudiar el fenómeno como un evento sociológico y la importancia de que los países tengan esta válvula de escape, de ayuda, que México particularmente veía reflejado de forma más contundente cada que teníamos un sismo, cada que teníamos una tragedia, pero más allá de esos eventos catastróficos, México destaca por su voluntariado, por las emociones, por las buenas causas, y Emilio lo sabía. Emilio lo sabía y le gustaba ejercerlo, y le gustaba estudiarlo, y le gustaba analizarlo, pasaba días estudiando ciertos temas y no descansaba hasta dar con el concepto adecuado, hasta dar con la acción voluntaria más destacada. Y bueno, en memoria de él es que hacemos esta mención, se los agradecemos mucho y vamos a continuar. Él nos dejó justamente ese legado de continuar y de hacer las cosas para llegar a las metas. Y bueno, pues dentro de nuestras metas, el pacto es que cada vez más asociaciones estén alineadas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a estos 10 principios, a los 4 ejes que nos rigen. Y bueno, para poder hacerlo, dentro de esto hay que generar un COE. Hoy vamos a hablar justamente del COE. Nuestra expositora es la coordinadora de adheridos en Pacto Mundial, Michelle Benítez, con quien los voy a dejar. Y también nos está acompañando aquí en los controles de la cabina Erin Villegas, quien está haciendo su servicio social y que es con quien también están enviándoles sus constancias, está revisando que estén ustedes presentes en nuestros webinars de principio a fin para poder generarles las constancias y cualquier duda que tengan ya saben que nos pueden buscar. Los dejo con Michelle Benítez. Gracias, Vika, por esta gran introducción que nos has hecho. Y como bien mencionas, hemos sufrido una pérdida muy grande y que es algo que ya no podemos reparar. Sin embargo, nos queda guardar la memoria de Emilio y continuar con el gran legado que nos ha dejado. Sin más, vamos a continuar con este webinar, el cual está dedicado a la comunicación sobre el involucramiento. Durante este webinar estaremos hablando sobre el Pacto Mundial, los 10 principios. A ver, permítanme, no estamos... Ahora sí, estoy compartiendo la pantalla. Les comentaba, voy a dar una breve introducción sobre qué es el Pacto Mundial, los 10 principios, qué es el COE y cuál es la diferencia que tiene con el COP, qué es el modelo de gestión y cómo lo pueden utilizar y cuál es el cronograma de entregas. Al final abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor, si durante el webinar van surgiendo preguntas, las vayan escribiendo y al final estaremos resolviéndolas. Bien,
¿Qué es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas? Como ustedes saben, el pacto es un llamado que hizo Kofi Annan durante el Foro Económico Mundial en 1999, en donde convocó a los líderes empresariales y a las Naciones Unidas a crear un pacto de principios, el cual permitiera a las empresas alinear sus estrategias y operaciones a 10 principios universalmente reconocidos en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Asimismo, una vez que entró la Agenda 2030, también formó parte de nuestro mandato hacer la promoción y alineación, asesoramiento a las empresas para que adopten estos objetivos y contribuyan con el logro de esta agenda. ¿Cuáles son las características y diferencias entre el COP y el COE? Bien, hace 2 semanas tuvimos un webinar dedicado al COP, en donde les platicaba que este se refiere a la comunicación sobre el progreso que hacen las empresas. Esta comunicación o informe de sustentabilidad se hace de manera anual. En el caso de las organizaciones no lucrativas, en donde entran los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el comunicado lleva otro nombre y es comunicado sobre el involucramiento. Y la característica principal radica en la temporalidad, que este se entrega de manera bianual. La estructura para ambos es la misma, ya que debe de llevar una carta de apoyo a los 10 principios, que ahorita les voy a describir con más detalle. Debe de llevar una descripción de las actividades en las 4 áreas de los 10 principios y al final una medición de resultados. Iniciamos por la carta de apoyo. El COE, cuando lo elaboran, tiene que en la primera parte debe de incluir una carta que va firmada por el director general de su institución, en donde ratifica el compromiso que tiene con los 10 principios. En este sentido, la carta debe de llevar la fecha en que están haciendo entrega de este informe y el texto dice lo siguiente. A nuestras partes interesadas, me complace confirmar que, incluyen el nombre de la organización, reafirma su respaldo a los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. En esta comunicación sobre el involucramiento, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de operaciones, cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación. Y como les mencionaba, debe de ir el nombre y la firma de su máxima autoridad. La segunda parte del COP del COE debe de contener la descripción de las actividades. Iniciamos por la parte de derechos humanos, en donde deben de relatar cuáles son las acciones que han implementado en materia de derechos humanos. En la segunda parte de este webinar les voy a hablar un poco sobre la metodología a implementar y que esto les va a ayudar mucho para generar y para reportar estas actividades. Mientras tanto, les voy a poner algunos ejemplos que ustedes pueden ir interiorizando en su organización. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, tenemos 2 principios, los cuales el primero nos habla del enfoque preventivo que deben de tener hacia el respeto a los derechos humanos, pero también nos habla de un enfoque de remediación. Es decir, en caso de que alguna organización o empresa caiga en vulneración de derechos, pues el proceso a seguir debe de estar apegado a los estándares internacionales, pero sobre todo a un proceso de debida diligencia y debe de haber
una reparación del daño. En este sentido, pues se debe de garantizar que a los colaboradores se les proporcione instalaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas. También hay están los principios de empoderamiento de las mujeres, que es una herramienta que ahorita les voy a describir un poco más, pero también pueden modificar los códigos de conducta a modo que se garanticen espacios libres de acoso laboral, acoso físico, verbal, sexual o psicológico, abusos o amenazas. También tomar medidas para eliminar los ingredientes, diseños, defectos los defectos o efectos secundarios que pueden causar en la sociedad, pero también en el medio ambiente. Este último punto está un poco más dirigido a las empresas porque ya nos está hablando de un sistema de producción, es decir, que tú te asegures de que tu producto no va a causar un efecto secundario en la salud o en el medio ambiente. Sin embargo, esto también aplica para las organizaciones no lucrativas, porque muchos de ustedes trabajan con estos temas o trabajan en el asesoramiento, por lo que es muy importante que tengan esto en cuenta. Ahora, existen dos herramientas de apoyo que emanan directamente de Pacto Mundial, los cuales, si bien en sus títulos llevan el primero, que fue en una alianza hecha con UNICEF y Save the Children, que se llaman Derechos del Niño y Principios Empresariales, no nada más es para empresas, sino que sí, está hablando como foco principal de las empresas, pero cuando ustedes contestan este tipo de diagnósticos, podrán ver que también estas actividades las pueden implementar ya sea en una organización, ya sea en una instancia de gobierno o en alguna organización civil. Aquí les pongo las ligas. El primero es un autodiagnóstico que fue lanzado el año pasado. Ustedes recordarán que les estuvimos mandando la invitación. El lanzamiento fue en el marco del Foro Forbes y es una herramienta muy buena porque les permite mapear los impactos que ustedes tienen en la niñez. Porque de primer momento nosotros podríamos pensar que nos encontramos alejados porque no empleamos a no empleamos a niños, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, y esto es a lo que nos invita este autodiagnóstico, es a pensar, por ejemplo, en las condiciones que les estamos dando a las mujeres. Porque si una mujer está cubriendo doble jornada de trabajo, evidentemente está descuidando el espacio del hogar, en donde los niños requieren de una atención, de un asesoramiento, de compañía o cariño, que su madre les podría estar dedicando, pero tiene que cubrir otras jornadas laborales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se les invita a implementar modelos que sean más flexibles y que favorezcan a la niñez. El segundo autodiagnóstico que les quiero presentar son los principios sobre el empoderamiento de las mujeres en las empresas, mejor conocidos como los WEPs, Women Empowerment Principles. Esta herramienta fue lanzada en conjunto con ONU Mujeres y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y es una herramienta de autodiagnóstico en donde podrán ver cuál es el nivel de igualdad de género que ustedes tienen al interior de las empresas. Ambas iniciativas cuentan con principios, son 7 en ambos casos, los cuales, si ustedes lo desean, se pueden comprometer con ellos. Sin embargo, ya con el hecho de que contesten las herramientas, es algo que les va a beneficiar mucho porque van a descubrir áreas que probablemente no habían tomado en cuenta cuando ustedes realizaron ya sea su plan de operaciones o su plan de comunicación o incluso su misión y su visión de la organización. Los dos son gratuitos y confidenciales. Ninguna persona externa a su organización va a poder acceder a estos datos. Incluso ni siquiera nosotros como Pacto Mundial podemos ver quién está contestando esta herramienta. Entonces, les digo, no tengan miedo de contestarlas. Es un diagnóstico que les va a ayudar mucho para ver
cuál es su punto base en donde tienen que partir para implementar acciones y mejorar en estas áreas. Bien. Nuestro segundo eje a reportar es el de estándares laborales. Y aquí se invita a que las organizaciones garanticen que sus colaboradores tengan, que no existan prácticas laborales forzadas u obligatorias, que se cumplan con los estándares de salarios dignos, así como una seguridad social, que haya igualdad salarial, es decir, que no existe esta distinción entre hombres y mujeres en cuanto al salario. De hecho, justamente ayer salió una noticia de que en Europa ya se prohibió, bueno, más bien ya es ilegal que un hombre gane más que una mujer que ocupe el mismo cargo. Entonces, esas son las tendencias internacionales hacia donde debemos de caminar y es muy importante que ustedes sean pioneros de este cambio aquí en nuestro país. También, en este sentido, incluiríamos la contratación sin distinción de género, que este es un mecanismo muy bueno para que ustedes no incurran en prácticas de discriminación y más bien lo que evalúen sea la capacitación o el expertise de la persona a quien van a contratar. También se les invita a permitir la libre asociación, evitar prácticas de discriminación dentro de la organización y contar con un buceo de opinión anónimo. Esto es muy importante. Y también que ustedes den certeza de que esas opiniones o esas quejas no van a tener una repercusión secundaria en las personas que estén emitiendo estas opiniones. Y esto, ¿por qué se los decimos? Porque escuchar a sus colaboradores es muy importante. Al final ellos son la fuerza que hace caminar a su organización o a su institución. Entonces, tomar estas opiniones, pues también nos ayuda a prevenir riesgos, porque de alguna manera son alertas en donde debemos de poner atención. Y que si tomamos las medidas preventivas a tiempo, vamos a evitar muchos costes y que no nada más incluye el coste económico, sino que también incluye el coste de reputación y de licencia para operar y para bajar recursos y para seguir formando alianzas. Lo que respecta al medio ambiente, pues se les invita a evitar el daño ambiental a través de la gestión de residuos, sistemas de tratamiento del agua, de luz, de papel. Y muchas veces nos encontramos con que las organizaciones o incluso las empresas dicen, oye, pero es que yo qué tengo que ver, ¿no? Yo soy una asociación civil, nuestras operaciones las hacemos prácticamente de la oficina, no tenemos que salir a campo, también con las universidades, ¿no? Pero ¿qué es lo que les podemos decir? Que sí generan, todas las personas generamos un impacto en el medio ambiente. ¿Y cómo es que lo podemos reducir en los lugares de trabajo a través de la gestión de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, tener contenedores que separen la basura, en donde tengamos basura orgánica e inorgánica y tal vez esa basura orgánica que se esté recaudando, pues sirva para una composta. También lo que respecta a la luz, pues se pueden cambiar los focos por focos ahorradores y así disminuir nuestra huella. En cuanto al papel, podemos implementar como una política al interior de que toda la papelería que se va a estar utilizando sean de hojas recicladas, ¿no? Y solamente para documentaciones que van a salir de la oficina, sí vayan en hojas normales, pero al interior no es necesario cumplir con este tipo de formalismo, sino más bien, si podemos contribuir, pues adelante. También, si ustedes lo desean, hacer campañas para no desperdiciar el agua, para tener, hay ya incluso algunas empresas que han desarrollado ahorradores de agua para que cuando cuando la utilicemos se reduzcan los niveles que utilizamos.
También, si es que vamos a hacer inversiones en tecnología o en otro tipo de innovaciones, pues asegurarnos que esto no vaya a generar un impacto negativo en el medio ambiente. Al contrario, sino más bien que se innove para generar procesos libres de comunicación, de contaminación. También pueden desarrollar procedimientos de emergencia para prevenir accidentes que afectan al medio ambiente y la salud humana. Ayer nos encontramos con una noticia muy triste que a una de las empresas mexicanas se les derramó ácido en el mar de Cortés y con ello están en peligro muchas especies en peligro de extinción, entre ellas la vaquita marina. Entonces, si nosotros tomamos estos procedimientos de prevención de accidentes, nos van a evitar muchos problemas a la larga, que en algunos de ellos probablemente ya no haya reparación. Bueno, otra de las acciones es implementar medidas de saneamiento, implementar políticas que favorezcan al medio ambiente, tener áreas verdes, y minimizar el uso de químicos y otras sustancias peligrosas y garantizar el manejo y almacenamiento seguro de estos. Por último, nos encontramos con el eje de anticorrupción, en donde los invitamos a evaluar el riesgo de la corrupción al hacer negocios o a la hora de gestionar recursos de diferentes instancias, y por ello es que es muy importante generar unas políticas de cero tolerancia a la corrupción y ser muy explícitos en las palabras de anticorrupción y o comportamiento ético en los contratos en donde hagamos con los socios comerciales. También se deben de garantizar que los procesos internos respalden el compromiso de anticorrupción en la organización, y esto va a contribuir, ustedes verán, una gran retribución a la larga. Hay estudios que comprueban que es 3 veces mayor el gasto que se hace en corrupción que si tomáramos la vía de los procesos legales. Entonces es algo, ya no es una cuestión que se trata solamente de ética, sino que esto también representa en el aspecto económico. Ahora, vamos a pasar a nuestra tercera etapa del COE, que es la medición de resultados. Y en este sentido, los invitamos a que implementen, o que más bien a que reporten datos tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Y esto cómo es que lo podemos hacer? Pues a través de datos demográficos de la gerencia y de los empleados desglosados según los factores de diversidad. Por ejemplo, el sexo, el origen étnico, la edad, si tenemos personas con alguna discapacidad, si tenemos a personas con diversidad sexual, pues todo eso va sumando a nuestros datos. También, si ustedes imparten capacitación, ya sea en alguna de estas 4 áreas, por ejemplo, en derechos humanos o en anticorrupción, pues también, ¿no? Llevar una medición de cuál fue el número de horas que recibieron nuestros colaboradores y cuántas personas lo hicieron. Incluso podríamos llegar a un desglose mucho más fino, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál fue la edad, si estamos siendo inclusivos con personas de la tercera edad o si solamente tenemos a jóvenes. Entonces, estos datos van nutriendo a la institución para que a la hora de implementar políticas les sean más fácil. También en esta parte podemos reportar cuáles son las quejas que hemos recibido en nuestros buzones, la tasa de enfermedades, lesiones, ausentismo laboral, el porcentaje de materiales reciclados, cuál ha sido el ahorro en energía que han tenido y algo muy importante, la contribución que están haciendo a los objetivos de desarrollo sostenible. La mayoría de ustedes ya conocen qué son los objetivos de desarrollo sostenible, ya los han visto en muchas presentaciones, en diferentes modalidades, pero algo interesante que deben de hacer
es dar una revisión en los indicadores y en las metas, porque muchas veces desconocemos de qué tratan. Sí, vemos los colores de los ODS y los vemos muy bien porque nos hablan de educación, de pobreza, de hambre. Sin embargo, hay que ir más allá e investigar las metas y los indicadores. Esa información se encuentra de manera muy accesible en la página de ONU México. Ahí los pueden descargar y pueden ir viendo con cuáles fueron con los que contribuyeron. No se trata de abarcar todos, es casi imposible generar una estrategia dentro de este tipo de instituciones que abarquen todas. Pero lo que sí podemos hacer es identificar 3 o 4 ODS que van a ser mis detonantes para impactar a los otros ODS. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte del webinar, en donde les voy a hablar de manera muy general sobre el modelo de gestión de Pacto Mundial. Y aprovecho para recordarles que tienen abierta la invitación para el taller que se estará dando en la Universidad Anáhuac, Campus Norte, el día 25 de julio. Es un taller práctico, empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, pero les va a servir mucho para materializar los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible en sus estrategias y operaciones. Bien, el modelo de gestión es un modelo que fue desarrollado en conjunto con Deloitte y se trata de un modelo flexible que debería de utilizarse para orientar los esfuerzos bianuales de planeación y ejecución de la estrategia en cuanto a la integración de los principios del Pacto Mundial y los ODS. El modelo consta de 6 pasos, que son comprometerse, evaluar, definir, implementar, medir y comunicar. Cada organización no lucrativa que es adherida al Pacto Mundial tiene como requisito entregarnos este informe que se hace cada 2 años. ¿Y por qué es que se hace así cada 2 años? Porque a nosotros nos interesa ver cuál es el progreso que han tenido. ¿Y por qué? Porque este modelo nos habla de una mejora continua. El objetivo de generar este informe no nada más es reportar o generar un puente entre nuestros grupos de interés, sino también ver cómo nosotros al interior de la organización hemos ido evolucionando hacia un modelo de desarrollo sostenible. Bien, el primero de los pasos es comprometerse y cada uno de ustedes o de nuestros puntos de contacto que iniciaron con la adhesión al Pacto Mundial, pues se enfrentaron con esta etapa, ¿no? Que es la etapa durante ustedes gestionan la adhesión al Pacto Mundial y buscan con la gerencia de su institución que se comprometa con estos 10 principios. Específicamente, el equipo de liderazgo se compromete a apoyar al Pacto Mundial y convertir de los 10 principios en parte de su estrategia, cultura y operaciones cotidianas de la organización en una supervisión proporcionada por estructuras de gobierno transparente. De ahí pasamos a la segunda etapa, la cual nos habla de una evaluación. Y yo más bien le llamaría una autoevaluación, porque ustedes van a identificar a través de esta autoevaluación, van a identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades y cuál es el impacto de sus operaciones y actividades en las 4 áreas ya mencionadas, con el fin de desarrollar y mejorar sus objetivos, estrategias y políticas. Nuestro tercer paso es el de definir. Una vez que ya tenemos un diagnóstico, y aquí me voy a regresar un poquito a la parte de evaluar, porque en el taller les van a mostrar
cómo es que debe de ser hasta esta autoevaluación, pero también la pueden complementar con los dos autodiagnósticos que les presenté al inicio de este webinar, que es el de UNICEF y el de ONU Mujeres, para complementar e incluir esta perspectiva de derechos de la infancia y igualdad de género en sus objetivos, estrategias y políticas. Nuestro tercer paso es el de definir, y de acuerdo a la evaluación de riesgos, oportunidades e impactos que tengamos de la etapa anterior, la institución desarrolla y define objetivos e indicadores específicos de acuerdo a su contexto operativo. Además, crea un plan de trabajo para llevar a cabo su programa. Y aquí es en donde debemos de ser muy rigurosos, y resaltaría esta parte que dice a su contexto operativo. No se trata que reporten de todo, porque muchas veces el todo se vuelve nada. Entonces deben de ser muy puntuales y incluir en esta evaluación cuáles son sus áreas de impacto. La primera de ellas está en el lugar de trabajo, y es en donde debemos de iniciar, en donde dentro de mi organización o mi institución identifico riesgos, pero también en donde identifico áreas de mejora. Entonces, con base en ello, vamos a definir prioridades, las cuales nos van a servir como metas a seguir para implementar nuestras políticas en estas 4 áreas. Y en este sentido, la institución establece y garantiza continuos ajustes a procesos cotidianos y esenciales. Involucra y capacita a los colaboradores, desarrolla recursos y trabaja con aliados estratégicos para abordar e implementar sus nuevas políticas de sustentabilidad. Una vez implementadas estas acciones, vamos a medir cuál ha sido ese progreso, cuál ha sido ese cambio que hemos tenido. Y aquí las organizaciones ajustan su sistema de gestión de desempeño para recolectar, analizar y monitorear los indicadores de desempeño establecidos en los pasos de evaluar y definir. El proceso es monitoreado frente a los objetivos y realizan ajustes para la mejora del diseño. Esta parte es sumamente importante porque cada 2 años ustedes también van a evaluar si es que los estándares de medición que establecieron son los correctos. Si es que vimos que no estamos teniendo resultados claros, pues también debemos de darle un vistazo a qué estamos poniendo como parámetros de medición. Entonces, estos deben de ir rigurosamente alineados con nuestros pasos anteriores, que son los de evaluación y definición de la estrategia. Y por último, tenemos el 6º paso, que es el de comunicar. Y también uno de los más relevantes. ¿Por qué? Porque durante este paso, la empresa comunica su progreso y estrategia dirigida a implementar su compromiso, desarrolla una comunicación sobre el involucramiento e incluye a los grupos de interés para identificar formas de mejora en el desempeño continuo. Aquí también me gustaría mencionarles que como adheridos de Pacto Mundial tienen el beneficio de contar con nuestras instalaciones a su disposición en el caso de que quieran comunicar, hacer un evento para publicar su comunicado de progreso y así ejercer un mayor puente con sus grupos de interés. Y aquí me gustaría que Vika nos hablara un poco más sobre la importancia de comunicar su informe de involucramiento. Sí, muchas gracias, Michelle. Bueno, ya lo hemos platicado, la importancia de dar a conocer lo que estamos haciendo. Muchas veces, si dejamos las acciones o los resultados de lo que estamos haciendo al interior de la empresa en simples resultados y no lo hacemos llegar a la gente que colabora con nosotros, a los stakeholders,
estamos limitando incluso el impacto de nuestros resultados. Es por eso que es muy importante que podamos compartirlos y hacerlos vivos, porque también una vez que los compartimos, estamos siendo unos elementos de acción que visibilizan, uno, les ayuda a ustedes a visibilizar a su empresa o a su asociación, les ayuda a formarse como empoderados de acciones con resultados y profesionaliza sus espacios de acción. Es decir, entregar un COE o un COP que indique qué estuvimos haciendo, pero además de que, no solo de que lo indique, sino que tengamos objetos medibles, eso profesionaliza lo que estamos haciendo y no queda en una simple acción de cuidar el agua solo limitando el uso del agua, sino a lo mejor estamos reportando cuántos litros de agua estamos ahorrando por alguna acción en específica que estemos haciendo en alguna oficina o en alguna participación urbana para sobre todo las asociaciones civiles que hacen bastantes o generan bastantes actividades sociales, pues seguramente tienen impactos muy medibles como a lo mejor, ¿no? Que levantamos o limpiamos un parque de tantas hectáreas o de tanto kilometraje y levantamos tantos botes de basura que equivalen a la jornada de 2 horas, 3 horas, 4 horas hombre. Todo este tipo de mediciones que ustedes están haciendo en sus informes, cuando ustedes lo comunican, hacen que otros también tengan la visibilidad y digan, ah, lo podemos hacer. Y bueno, los canales de comunicación, pues es su boletín, ¿no? Deben de tener una estructura de comunicación institucional, organizacional, que tenga un boletín interno, un boletín externo, hoy que son tan fuertes las redes sociales, básicamente Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, son los espacios donde ustedes tienen que estar y donde tienen que hacer visible este COE, porque si bien podrían omitirlo y continuar a quien alguna vez me dijo, bueno, no pasa nada si no se comunica, es un paso que no es importante. Ok, sí, es cierto, no pasa nada si no se comunica, pero pasa mucho cuando se comunica, porque además recordemos que comunicar es hacer existencia de lo que estamos haciendo. Si no lo comunicamos, no existe. Entonces, si sus acciones, si queremos que más gente se sume a sus acciones, es importante comunicarlo. Comunicarlo es hacerlo visible, es hacer que más gente se sume, es hacer que es volvernos detonadores de acciones, porque mucha gente al ver una acción se le ocurre otra y regularmente sobre todo los jóvenes, por eso es que estamos trabajando este año de tan importante en lo que es innovación y jóvenes. Cuando un joven ve la acción de alguien mayor, la mejora de manera regular, es una tendencia, es una vida, es la forma de vivir que tenemos y la manera de vivir es que esa es la condición de los jóvenes, mejorar lo que estemos haciendo. Entonces, mostrémosle a los jóvenes lo que estamos haciendo porque su tarea es mejorarlo, innovarlo, aplicar las nuevas tecnologías que estén cercanas para que eso suceda. A veces a nosotros no se nos ocurren ciertas acciones y un joven viene y las mejora y para ellos es algo básico porque ya vienen con ese nuevo ímpetu, con esta nueva formación, con estos nuevos valores. Estamos hablando, si hacemos un recuento de décadas hacia atrás, en los años 80, 90 nos decían, ciérrale, cuídale el agua, ¿no? Ya vamos más allá de eso. Hoy estamos hablando, y Michelle, bien que lo decías, hoy sabemos que cada ser humano tiene una huella que está haciendo que el planeta se lesione. Y es importante saber cuál es nuestra huella y cuáles son las acciones que tenemos que hacer para que esa huella se minimice y que al menos nuestro paso por este planeta no deje tan deteriorado nuestro alrededor. Entonces, vean qué tan importante es comunicar, se desencadena y se hace todo un manifiesto de acciones con el simple hecho de comunicar. Por eso es que es tan importante hacerlo y hoy por hoy tenemos la gran ventaja de tener las tecnologías de nuestro lado, Michelle. Así es. Pues muchísimas gracias por tu aportación, Vika. Una vez más refuerzas la importancia de este paso, que probablemente sea uno de los más relevantes o el más relevante en todo este modelo de gestión, porque reforzando tus palabras, lo que no se comunica no existe. ¿Y de qué nos sirve llevar todos estos 6 pasos de autoevaluación, de definir, de implementar y de medir, si al final va a quedar como una acción aislada y como una acción al interior de la empresa y nada más?
¿no? Así es. Entonces, de ahí la relevancia de este paso. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de cronograma de entregas para que ustedes conozcan cuáles son los tiempos que tienen para continuar como activos dentro de esta iniciativa. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo es que se debe de llevar a cabo. Estoy poniendo como que estas sean las fechas de inscripción o que no, ya no lo van a poder hacer después. Esto solamente es un ejemplo, por favor. Entonces, supongamos que una organización fue adherida en el 28 de junio de 2019, por lo que al momento en que ustedes reciben la carta directamente desde Nueva York, en donde se les notifica que fueron adheridos, esa va a ser su próxima fecha de entrega en 2 años. Es decir, fueron adheridos el 28 de junio de 2019, su próxima fecha es 28 de junio de 2021. En caso de que entreguen su COE antes de 2020, de esta fecha en el 2021, continuarán como activos y su próxima fecha de entrega va a ser en 2023, porque tienen nuevamente 2 años para generar este informe. Ahora, en caso de que se les pase la fecha y no entreguen su COE antes del 28 de junio de 2021, estarán pasando a un estatus como no comunicante y así va a aparecer en su perfil público y tendrían un año más tendrían un año como no comunicante para entregarnos el COE. En caso de que no lo entreguen y pasen durante todo un año como no comunicantes, pasaríamos al cuadrito en rojo, que ya serían desenlistados. Y de igual manera, aparece de manera pública en su perfil. Esto no es muy bueno porque habla de una falta de compromiso de las empresas, de las organizaciones. Entonces, para ello cuentan con 2 recursos que son el ajuste de fecha y la carta de gracia, los cuales nos pueden entregar antes de que venza la fecha límite de entrega. Ahora, en caso de que sean adheridos y se les haya olvidado, porque es verdad que 2 años es mucho y se les puede llegar a olvidar la fecha de entrega, pueden accesar a su perfil en unglobalcompact.org/login. Ahí les va a pedir su usuario y contraseña. En caso de que hayan olvidado su usuario o la contraseña, nos lo pueden solicitar por correo electrónico a adheridos@pactomundial.org y con gusto les estaremos haciendo llegar un correo en donde podrán cambiar la contraseña y el recordatorio de cuál es el nombre de usuario que ustedes establecieron al inscribirse en esta iniciativa. El primer recurso que tienen para no entrar en el estatus de no comunicante es el ajuste de fecha. Y aquí, esto aplica para las empresas o organizaciones que publican informes relevantes y que tienen un ciclo diferente al de su COE y desean cambiar de manera permanente su fecha de reporte. Por ejemplo, continuando con la misma fecha de ejemplo, fueron adheridos el 28 de junio de 2019, pero de manera regular la universidad o la organización publica su informe en el mes de noviembre. Entonces, pueden hacer este ajuste para que en el mes de noviembre, es una carta que deben de meter a la plataforma y en automático se hace este ajuste para el mes de noviembre o el mes que ustedes soliciten. Los elementos que la carta debe contener es el membrete de la empresa u organización, deben de incluir la fecha y un mensaje que debe de decir lo siguiente. A nuestros grupos de interés reconocemos que es un requisito clave para participar en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la preparación y la publicación bianual de la comunicación sobre, aquí dice progreso, pero es la comunicación sobre el involucramiento, que incluya una aclaración
declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial, una descripción de acciones prácticas en relación a los 10 principios y una medición de resultados actuales o esperados. Queremos alinear nuestro ciclo de reporte interno con la fecha de entregas de la COE. Por lo tanto, solicitamos que la fecha de entrega para nuestro COE sea ajustada, y aquí es en donde escriben la fecha, que esto no debe de exceder a los 11 meses. En donde, sí, no debe de exceder los 11 meses a partir de la fecha límite. Y también debe de ir firmada por la máxima autoridad. Y nuestro segundo recurso es la carta de gracia, y es cuando por razones de fuerza mayor la organización no puede entregar el COE dentro de la fecha límite y solicita un periodo de gracia que consta de 3 meses. Esta carta solamente no se puede recurrir a la carta de gracia por 2 años seguidos o 2 veces seguidas. Es decir, si yo durante mi primer año, mis primeros 2 años no me dio tiempo, recurro a la carta de gracia, se me otorgan 3 meses y ya, reporto en tiempo, continúo como activo. Pero si a los siguientes 2 años, que ya me toca mi próxima entrega, también no me va a dar tiempo, no voy a llegar, lamentablemente ya no pueden recurrir a este recurso, sino que tendrían como opción B a la al ajuste de fechas. Sin embargo, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es de que vayan estableciendo tiempos para entregar sus informes puntuales. También, para solicitar la carta de gracia, se debe de elaborar una carta con el membrete, la fecha, el texto, que es muy similar al que les acabo de leer en el ajuste de fecha, y el párrafo que cambia es el último, en donde nos dice: por la presente solicitamos una prórroga del plazo para así poder enviar un COE que describa los esfuerzos de nuestra empresa u organización y el progreso en la implementación de los principios del Pacto Mundial. Nuestro informe se publicará en el sitio web de la página de Pacto Mundial a más tardar, y ahí escriben la fecha en donde calculan que lo pueden entregar. Y esto también debe ir firmado por el director general. Muy bien, hasta aquí finalizo mi participación y vamos a abrir una ronda de preguntas. Muchas gracias, Michelle. Pues sí, muy clara la explicación. Muchas gracias. Vamos a aprovechar para poner un poco también la imagen de Emilio, que parece ser que al principio se las pusimos, pero creo que no estábamos en línea. Es esta imagen que Michelle preparó para que ustedes la vieran y para recordar un poco de sus acciones. Y justo cuando estabas hablando del COE, pues me acordé mucho de lo que él nos decía, porque tiene mucho que ver con lo que él promovía, que era justamente el comunicar, el profesionalizar los espacios y el de que no pensáramos nunca que por muy pequeñas que fueran nuestras acciones no tienen una repercusión importante. Porque imagínense ustedes que una vez que ustedes van generando sus reportes, cada reporte suma, y si todas las asociaciones y todas las empresas pequeñas hicieran sus reportes y sumáramos, tendríamos resultados medibles, ¿no? y cuantificables. Entonces, vamos a empezar con las preguntas y déjenme ver cuáles son las que tenemos aquí. Nos dice Dania Lucía, nos pregunta que si vamos a tener la presentación, que si se las vamos a compartir. Dania, gracias por tu pregunta. Sí, desde prácticamente lo que va del año hemos estado compartiéndoles todos nuestros materiales de manera metódica. Es algo básico para nosotros. También el video va a estar disponible, y cuando les enviemos su constancia con el PDF de esta presentación, también va el link de los videos que se han generado del webinar.
Entonces, no sé si tengan más preguntas. Si Michelle nos quieras, bueno, Sí. Haz tu aportación, por favor. Sí, me gustaría hacer una puntualización para Dania, porque sé que Dania pertenece a PetStar, que es una empresa que forma parte del Consejo de Pacto Mundial. Sin embargo, Dania, te quería comentar que este webinar fue dedicado a las organizaciones no lucrativas. En el caso del COP, que es el webinar que te va a ser más funcional, lo mandamos la semana pasada. Sin embargo, todavía no se manda. Me lo van a mandar durante esta... Ya está en línea, pero todavía no se los hemos mandado. Sin embargo, si ustedes pueden entrar a la página, al YouTube de Pacto Mundial, ya está ahí, ya lo pueden visualizar. Y cualquier duda, el PDF se les estará enviando la siguiente semana, pero el programa grabado ya está en línea, ya lo pueden consultar. Sí, les recordamos que nuestro canal de YouTube es Pacto Mundial México. Red Mexicana del Pacto Mundial en México. Exacto, entran en la parte de videos, porque si entran de inicio no les aparecen todos los videos, pero ya que entran en la parte de videos encontrarán todos los webinars que hemos emitido y que ustedes pueden consultar. Sí, o pongan en su buscador que les aparezcan los más recientes para que de esa manera les salga. El que nosotros podamos programar lo que ustedes ven, tanto en Facebook como en YouTube, es muy complicado porque el algoritmo no obedece a lo que nosotros tengamos publicado, sino que se organiza de acuerdo a la navegación que ustedes suelen hacer. Entonces, obedece más bien a ustedes. Si ustedes en sus parámetros de búsqueda no le dan que les active los más recientes, pues, aunque nosotros se los organicemos, no se los va a dar. Entonces, la recomendación es que vayan al canal y vean los más recientes. Muchas gracias, Vika. Ok, ¿alguna pregunta más? Bueno, no sé si mientras, Michelle, nos puedas ir explicando un poco, esto del COE es más bien un compromiso. Estamos hablando de un compromiso social y de un compromiso como parte activa, ¿no es así? Así es. Aparte de que se trata de un compromiso y un requisito para formar parte de esta iniciativa y mantenerse activos, pues también es un ejercicio de mejora continua, que ahí es en donde nosotros de manera anual generamos un informe para nuestra sede en Nueva York, en donde reportamos los avances que hemos tenido como país en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este tipo de informes contribuyen bastante para que facilitemos la información al gobierno y ellos a su vez lo compartan con los demás países en el marco del foro político de alto nivel. Entonces, es muy importante porque ustedes el resultado de esto lo podrán ver reflejado en este tipo de informes. Es importante mencionarles que es un estándar de calidad, o sea, acostumbrarnos a que generemos un informe dentro de nuestra organización, chica, pequeña, grande, no importa, es una actividad de darle un lugar a nuestra empresa, a nuestra asociación, pero también se trata de sumarnos a políticas estandarizadas. Y entonces eso también nos va a ayudar mucho a limpiar nuestros canales de trabajo, a que cada rol de las organizaciones tenga una actividad con metas, y si no las tiene, justamente cuando hagan el COE se van a dar cuenta que las necesitan puntualizar, y entonces es importante para describir también roles al interior de nuestra empresa. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente les recuerdo que tenemos abierta la invitación para el taller de modelo de gestión el 21 de julio en la Universidad, el 25 de julio en la Universidad Anáhuac, Campus Norte. El taller inicia a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Les va a servir muchísimo para la generación de su informe, porque no se trata de un taller teórico, de algo teórico, sino más bien va a ser un taller práctico en donde van a poder aterrizar estas ideas. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Pues entonces estamos en contacto, por favor. Entren a nuestras redes sociales, estén pendientes, vamos con el calendario bien, no hemos hecho cambios, vamos acorde a como se había programado. Es un esfuerzo de parte del equipo de Pacto Mundial.
Y es muy importante que estén pendientes porque además también en nuestra página, justamente este fin de semana, a partir de hoy, se va a liberar una invitación que les estamos haciendo. Michelle, si les quieres mencionar de esta invitación tan importante que les estamos haciendo a todos nuestros adheridos, por favor. Claro que sí. Bueno, pues nos entusiasma mucho el evento que vamos a tener los días 4 y 5 de diciembre en Xcaret. Muchas gracias, Miriam, por todas las facilidades que nos han brindado. Vamos a tener el evento que se llama Making Global Goals Local Business, el cual es un espacio en donde pretendemos generar oportunidades de negocio que giren en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. El evento durará 2 días, se estará llevando a cabo, van a ser 2 días de conferencias y paneles empresariales y uno tercero que va a ser de activación, en donde estamos ya viendo cuáles son las actividades, en donde podamos contribuir y ver cuál es esa, de manera personal, cómo es que podemos ayudar al medio ambiente. Estamos recibiendo aquí algunos comentarios en donde Jorge Salazar nos pregunta cuál es el costo del curso. Jorge, te comento que el costo del curso es de 5,600 pesos. En el caso de las empresas participantes, recuerden que tenemos 2 nuevas categorías que son signatarios y participantes. En el caso de los participantes tienen el 15% de descuento. Por aquí nos escribe también Miriam Alonso, quien ha sido nuestro punto de contacto con Xcaret para la realización de este magno evento, en donde nos agradece. Al contrario, Miriam, gracias a ti por todo el apoyo. Así es, Michelle, porque se trata de un evento de gran magnitud. El evento de gran magnitud se debe a que es un evento a nivel regional. Estamos hablando de un espacio de las redes locales que va cambiando de país año con año, se va llevando en diversas sedes y en México ha logrado ganarse este espacio, esta sede para 4 y 5 de diciembre. Y por otro lado, la magnitud del evento, no solo por el tamaño de número y cualidades de los invitados, sino por el sistema de plataforma que se va a generar. Es un gran espacio en donde estamos buscando que sea un intercambio de las mejores prácticas y que sea un semillero de innovación para acelerar el paso hacia la Agenda 2030. Es muy importante que escuchemos qué están haciendo en otras empresas, en otros países, frente a problemas que están siendo un gran dolor de cabeza para salvaguardar nuestro planeta. Y también es muy importante que así como podemos escuchar las soluciones que ya se están haciendo, que ya se están aplicando, que seamos nosotros generadores del cambio, que pensemos conscientemente la importancia de cuidar nuestros mares, de cuidar nuestros bosques, nuestras playas. Es muy triste que para nuestra vida cotidiana el sargazo ya sea una cotidianidad. Eso no puede suceder, eso no debe continuar. Es muy triste que digamos, hoy en la Ciudad de México hay una contaminación importante y no puedo salir a correr. No, no podemos permitir que esto se vuelva algo cotidiano y tiene que ver con acciones desde en nuestra casa, enseñar a cuidar el agua, a lavar los trastes con la menos cantidad de agua posible, a cuidar el papel, a reducir al máximo el uso de plásticos de un solo uso. Y con estas acciones que ustedes creen que no suman, crean, son las más importantes y son las que suman más. Entonces, esta plataforma, eso es lo que promueve. Vamos a tener una campaña de información de aquí a octubre para irles dando a todos los detalles y es por eso también que les pedimos que estén presentes en nuestras plataformas de redes sociales porque ahí les vamos a dar a conocer tanto cuando ya tengamos a la venta los boletos para que ustedes puedan asistir. La entrada no cuesta, pero ustedes deben de pagar un traslado y un hotel. Entonces, váyanse preparando por ese lado. Les vamos a ir dando a conocer los detalles y cualquier duda ya lo saben. Michelle Benítez en el correo adheridos@pactomundial.org.mx, Victoria Tapia en comunicación @pactomundial.org.mx y bueno, cualquier cosa estamos para servirles y muchas gracias por su participación.